Y en cuanto al comportamiento no verbal, a la comunicación no verbal, en el debate no hay nada que te parezca reseñable. Yo esperaba un Pedro Sánchez nervioso y estaba bastante nervioso. Su comunicación no ha sido lo contundente que ha sido en otras ocasiones. Le he visto bastante más disperso en cuanto a su contenido y en cuanto a su impacto. Y he visto con mucho más aplomo a Feijóo. Me lo esperaba de alguna manera. Me sorprende que no te sorprenda, me explico. Pedro Sánchez salió bastante airoso de las entrevistas Sí, que le hicieron en programas en los que se esperaba que a lo mejor lo pillasen sí. con el pie cambiado. Pues salió muy bien y reforzado y parecía que no iba a tener ningún problema a la hora de afrontar un debate. Y en cambio, yo había leído o escuchado, ahora no recuerdo quién lo comentó, que Feijóo parecía que estaba utilizando una táctica como de los buenos jugadores de billar, y es que lo hemos visto mucho más inseguro antes, y en cambio de repente, y mucho más a la titubeante no sé cómo decirlo, no tan valiente o tan echado para adelante como lo vimos en el debate, ¿no? Que desde el principio fue un acoso y derribo constante. Eso es. Puede ser una táctica, puede ser una técnica perfecta, ¿eh? Es decir, yo me voy mostrando con este perfil y el día más importante me muestro con otro que va a ser mucho más impactante y mucho más positivo. A mí no me sorprendió en absoluto el debate entre los dos. De hecho, yo me lo esperaba perfectamente. A ver, de alguna manera te entiendo. Es decir, la línea de Pedro Sánchez, por ejemplo, en entrevistas como en El Hormiguero y otros sitios, ha sido pues, con mucho aplomo. Incluso, por ejemplo, algo que me sorprendió es que en la entrevista del Hormiguero casi lleva él las riendas de la Sí, entrevista. sí, sí, sí. Ostras, es un tío que sabe comunicar y sabe llevarlo bien. Sin embargo, creo que perdió un poco los papeles en... A ver, no es que perdiera los papeles, pero se refugió mucho en la mueca, en la risa, en el comentario banal y en la interrupción. Igual que Feijóo, también interrumpió un montón. Pero, sin embargo, la sensación de inseguridad por los propios movimientos me la dio muchísimo más Pedro Sánchez, ¿no? Feijóo estaba mucho más asentado, ¿no? Hablamos ya de comunicación no verbal, se movía menos. Es decir, nosotros decimos siempre que cuando se generan cambios de actitud mental, se generan cambios de actitud corporal. Si observamos menos cambio de actitud corporal, fijaos, es porque no ha habido a nivel mental esos cambios. Me pareció muy interesante cuando Pedro Sánchez estuvo en El Hormiguero. Yo evidentemente estudio sobre lo mío. Entonces yo ahí estudiaba el papel de Pablo Motos, que estaba Claro. ejerciendo de maestro de ceremonias y de entrevistador, y lo que estaba haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba dando respuestas eternas. Entonces ahí Pablo Motos se debate entre qué hago, tengo que interrumpir o tengo que permitir que la persona se exprese. Permites que la persona se exprese y entonces el tiempo Se te va. se te va. Y evidentemente tiene el control total y absoluto el entrevistado. Y yo creo, no lo sé, no tengo la certeza, pero creo que estaba utilizando esa táctica Pedro Sánchez, que alguien le había dicho, enróllate, Alarga, sí. si es una pregunta que a ti te resulta cómoda, estírala, porque ahí lo que haces es posponer las preguntas incómodas Así es. y quizá nunca lleguen como probablemente... De hecho, además, si son respuestas un poco preparadas e incluso vamos a definirlas como automatizadas, te da tiempo a hacer como un trabajo en segundo plano, de ir pensando qué puede venir después o qué te puedes ir preparando, depende de la línea de la entrevista. Es decir, eso es una técnica. Pero también hay una técnica para interrumpir de una manera muy buena, y es resumiendo. Es decir, en la propia comunicación estratégica que utilizamos muchos profesionales, en las negociaciones complicadas, muchas veces tú estás escuchando a una persona que a lo mejor tiene un perfil emocional muy alto y que tú no puedes interrumpir porque puede ser observado como una amenaza o como algo mal hecho. Es decir, no te voy a interrumpir porque estás en plena ventilación emocional. Sin embargo, hay una manera de hacerlo muy buena, que es permíteme comprobar si te he entendido bien. ¿Me quieres decir esto, esto, esto y esto? Y la otra persona va a decir, efectivamente. Y tú ya aprovechas, pues mira, a colación de lo que me acabas de decir, me gustaría preguntarte también qué. Has interrumpido, pero no has pegado un corte absoluto, sino que has dado, de alguna manera, has utilizado como la escucha activa, mediante un resumen, dándole a entender a la otra persona que la has escuchado perfectamente, que estás interesado en entenderla, pero y te diriges a tu objetivo. Es una manera que creo que Pablo Motos debería haber utilizado en más de una ocasión. ¿Y quién prepara a los políticos en este tipo de situaciones? ¿Conoces a alguien? Me encantaría saberlo, porque algunas veces meten la pata de una manera increíble. Yo he tenido como alumnos a varios responsables de comunicación de algunos políticos,
Concretamente tuve de alumno a... No quiero decirlo mal, no quiero mentir, pero no sé si era director de comunicación, algo relacionado con la comunicación de Cifuentes, ¿no? Hace ya unos cuantos años, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que estuvo poco en la formación porque fue justo en el momento en el que creo que dimitió, ¿no? O no ocurrió que hubo un cambio de presidenta. Me sorprendió mucho la preocupación de este señor, de este hombre, por el tema de la comunicación, porque él veía que no había oportunidad de que existiera una buena formación en comunicación no consciente por parte de los políticos, y es así. En España, la comunicación de los políticos es horrible. Primero, porque debe haber asesores que les deben de decir, mira, si utilizas este tipo de gestos, pueden ser gestos de apertura. Vamos a definirlo así, ¿no? Pero claro... ¿Qué quiere decir gesto de apertura? Pues que te interesa comunicar. Por ejemplo, yo irme hacia adelante, ¿no? Cuando estoy hablando contigo puede ser un síntoma de apertura. Hay un mito por ahí que dice que cuando enseñas las manos es porque no tienes nada que ocultar, y no es así. Entonces yo veo a muchísimos políticos que de repente se tiran una época hablando de esta manera y empiezan a hablar. ¿Qué es lo que ocurre? Al final lo que tenemos que saber, y nos basamos en la neurociencia, es que todos tenemos neuronas espejo. Todos los seres humanos tienen neuronas espejo y bueno, tienen un montón de funciones, ¿no? Entre ellas es captar el lenguaje corporal de las otras personas de manera automática e inconsciente. Y me van a dar información inconsciente. Claro, cuando yo veo una persona que me enseña las manos en un momento en el que no viene a cuento, para mí lo que yo estoy observando en mis neuronas espejo me están diciendo es, oye, aquí hay una incongruencia. ¿Por qué hace esto? Esto no me cuadra. Y a mí me genera rechazo. Luego es preferible fluir y casi echar a un lado el lenguaje corporal, o digamos, no echarla a un lado, sino estar pendiente de mi lenguaje corporal, que fluir y ser auténtico. Al final la gente nos compra por nuestra autenticidad, porque generamos autenticidad. Y si generas autenticidad, generas confianza. Si yo lo que hago es decirle a un político que tiene que enseñar mucho las manos, a lo mejor hay un momento en el que va bien enseñar la mano y es congruente, pero otras no. Es como, se me ocurre Zapatero con este gesto. Hubo una época que era constantemente estaba hablando así. ¿Cómo lo describimos para los oyentes del podcast? Las manos... Sí, las manos, digamos que las palmas de las manos se miran la una a la otra, ¿no? Y están... Sí, como si estuviesen cogiendo una caja imaginaria. Exactamente, y moviéndola de arriba abajo, ¿no? Incluso sostenido, un gesto sostenido. Pues claro, eso es un gesto que en algunas ocasiones va muy bien, pero en otras no, ¿no? Y además es un gesto que significa acción, o sea, necesidad de hacer algo, ¿no? Podría ir perfectamente cuando dicen de vamos a cambiar este tipo de leyes porque son injustas. Fenomenal. Pero cuando hablaban de los precios de los gin tonics en el Congreso, pues hacer esto no viene a cuento. Y lo hacían. Pues ocurre lo mismo con enseñar las manos y con otro tipo de gestos. Que yo entiendo que vienen de asesores, pero que a lo mejor estos asesores o no se les dice bien cómo hay que hacerlo, o esos asesores todavía están dentro de esta comunicación no verbal de los años 70, ¿no? Que todavía se sigue escuchando por ahí que cuando enseñas las manos es porque no tienes nada que ocultar, o el que se cruza de brazos es porque se cierra, ¿no? Que está más que comprobado a nivel científico que eso es completamente incierto. Entonces, pues, yo entiendo que hay mucha involución en este sentido en los políticos, porque yo sigo observando cosas de hace 40 años y cosas que están además científicamente absolutamente reprobadas. Y yo lo sigo viendo, lo sigo observando y se me pone la piel de gallina. Pero no sé si se me pone la piel de gallina más sabiendo que un político se ha formado en comunicación no verbal mucho y puede incluso llegar a tapar ciertas cosas que ahora me permiten a mí ver, ¿no? Ya ciertos expertos. No, me da casi más miedo dar un arma a una persona que potencialmente va a querer que los demás veamos y escuchemos lo que a ellos les conviene y no lo que realmente debe ser.